inmunitario o inmunológico frente a estos patógenos o frente a los parásitos. No todo patógeno es un parásito. Eso me parece que es un concepto que ya deben ir manejando, ¿verdad? A ver si ustedes me hacen una diferencia ahora, para yo no ir hablando solita. ¿Qué diferencia encuentran? Ya le dije, ¿no? Le estoy ayudando. Entre patógeno y parásito. No son iguales, ¿no? No todo patógeno es un parásito. A ver, por ejemplo, ¿cómo haríamos esa diferencia? El patógeno puede matar al Axel. huésped. En A ver, Axel. cambio, sí, disculpe, ¿se me escucha? Sí, sí. Bueno, el patógeno causa daño a su hospedero, en cambio los parásitos, en teoría, no. No debería. Correcto, correcto, Axel. ¿Y cuándo es más patógeno un organismo? No digo microorganismo porque podría ser un parásito, ¿no es cierto? ¿Cuándo es más patógeno? ¿Cuándo su patogenicidad es mayor? ¿Por qué estamos haciendo esa diferencia? Por algo será, ¿no? Con patogenicidad se refiere a la tasa en la cual se, se extiende el mal, ¿Se propaga? se propaga. Hace daño. Uh-huh. Ya, correcto. Entonces, ¿cuándo es más patógeno? Tiene mayor patogenicidad. Depende mucho de su estructura. Es decir, por ejemplo, si una bacteria puede producir enzimas que destruyen los intersticios celulares, ¿no? Donde hay ácido hialurónico, por ejemplo, colágeno, y la bacteria produce colagenasa, entonces tiene una ventaja sobre otra que no lo produce, ¿cierto? Entonces destruye, por lo tanto se puede volver, digamos, se puede interiorizar en el tejido con mayor facilidad, tiene mayor capacidad invasiva. Esas son características importantes que se van viendo a lo largo de la carrera respecto a la patogenicidad. Por eso hacemos en la sumilla una diferencia entre la respuesta inmunitaria contra estos microorganismos patógenos y contra parásitos también, ¿no? Como dice su compañero Axel muy bien, al parásito no le conviene eliminar a su hospedero. Por lo tanto, el sistema inmunitario ha sido en cierta manera engañado. ¿Para qué? Para que el parásito pase desapercibido dentro de ese hospedero, ¿no? Pero no podríamos entender estos conceptos ni estas relaciones si no tenemos, por eso dice lo siguiente, ¿no? Profundidad en los fundamentos teóricos de lo que tiene que ver con la inmunidad innata y adaptativa, ¿verdad? Entonces, si nosotros entendemos bien la inmunidad, que tiene dos formas básicas, que es la innata, que no es lo mismo que natural, hay que tener cuidado en estos conceptos, porque en la red ustedes van a encontrar que algunos equiparan natural con innata y no son absolutamente equiparables. Hay diferencias entre ellos y muy claras, ¿no? Entonces, no es inmunidad natural, hay, pero no es esta de la que estoy ahorita hablando, sino de la innata. Y la adaptativa. Vamos a ver a lo largo del curso las diferencias entre estos tipos de inmunidad. También vamos a ver en el desarrollo del curso las células que participan en este tipo de inmunidad. ¿Qué más vamos a tratar? Los mecanismos de regulación y las consecuencias de desregulación. Quiere decir cómo las células pueden ser impulsadas a atacar a las células infectadas, por ejemplo, ¿no? Eso es regular para el ataque, ¿verdad? Regular para la acción, pero también las consecuencias de una mala regulación. ¿Qué quiere decir esto? El sistema inmunitario, al ser un sistema por naturaleza, un sistema ofensivo y de ataque, eso es el sistema inmunitario. No es el sistema de manos cruzadas. Este es un sistema ofensivo. Bueno, los que saben de fútbol saben muy bien, ¿no? Que hay ¿cómo se llama? Que son los jugadores que trabajan en la defensa, ¿no es cierto? Y otros jugadores son jugadores que están en la derecha o en la izquierda, que son los atacantes. Entonces, en el el sistema inmunitario, nosotros vamos a encontrar esos dos tipos de jugadores, ¿verdad? ¿Y habrá portero? Sí, también hay, ¿verdad? Pero no necesariamente el portero, mejor dicho, el arquero, pertenece al sistema inmunitario. Podría ser algún tipo de elemento, ¿verdad? O barrera
que es la primera barrera que evita un gol, es decir, que evita un ataque directo. Más o menos eso para hacer una relación, digamos, analógica con lo que más conocen ustedes, que es el fútbol, ¿no? Y con la guerra también se puede hacer una analogía, ¿verdad? Porque en la guerra hay los que atacan y los que se defienden, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo eso a lo largo del curso. Pero acá dice consecuencias de la desregulación. Quiere decir que el sistema inmunitario se debe autorregular, porque si no se regula, es decir, el ataque no puede ser eterno, no puede ser durante toda tu vida. Si te da la gripe, tienes unos días que estás mal y otros días de reposo, donde tu sistema inmunitario necesita energía para curación y después ya estás sano nuevamente, ¿verdad? Pero algo ha tenido que ocurrir para que ese sistema no esté atacando permanentemente a las células infectadas, por ejemplo. Tiene que haber un proceso de regulación. Y si no se regula, dirás, ¿qué va a pasar? Bueno, te quedarás con un problema, una inmunopatología, si no se regula, ¿verdad? Y dentro de las inmunopatologías, ¿cuáles están? Ahí tenemos más abajo. Se analiza su impacto en la salud humana, sus aplicaciones clínicas en el diagnóstico y la prevención de enfermedades infecciosas, de su competencia con responsabilidad y trabajo colaborativo. Quiere decir que puede haber un problema, ¿verdad?, en la salud humana, que puede ser crónico, ¿verdad? Quiere decir que se puede mantener. Un ejemplo de desregulación crónico, el asma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que el asma tiene origen inmunológico? Sí. El asma es un problema de desregulación. ¿Qué otra enfermedad? De repente, el lupus eritematoso sistémico. ¿Quiere decir que el lupus es una enfermedad que tiene origen inmunológico? Sí. ¿Y por qué se ha producido? Por un problema de desregulación. ¿Qué otro ejemplo podemos tener? La artritis reumatoide, ¿verdad? Esta que totalmente, digamos, causa inflamación en las articulaciones, inclusive puede deformar los dedos, puede deformar las extremidades, ¿no? Esa es la columna, esa es consecuencia de una enfermedad mal regulada o desregulada, ¿verdad? Una infección desregulada en la cual el sistema inmunitario no ha actuado de manera conveniente. ¿Dan cuenta? Entonces, eso va a causar un impacto en la salud humana y, por supuesto, va a llevar a una aplicación clínica en el diagnóstico. Significa que para yo saber si el individuo tiene artritis reumatoide o no, debo tomar una muestra de su cuerpo, que puede ser sangre, que puede ser suero, ¿verdad? Y debo hacer una prueba para verificar si ese individuo tiene inmunoglobulinas, y ya dije inmunoglobulinas, y cuando digo inmunoglobulinas definitivamente está relacionado con un problema de desregulación inmunitaria. ¿Te das cuenta? Entonces ahí en el diagnóstico. Pero solamente el diagnóstico de una enfermedad, digamos, por desregulación, ¿se puede hacer mediante este tipo de pruebas? No. También una infección se puede diagnosticar. ¿Y a una infección qué busco? Bueno, puedo buscar ahora se puede buscar hasta la secuencia genética, ¿no?, del microorganismo. Pero ¿y si no aparece? También, porque puede ser que no la encuentre, ¿no? La muestra de repente es muy, digamos, posterior a la infección. Entonces ya no está el microbio, ya no encuentro digamos, su impronta genética, ya no la encuentro. Entonces, ¿qué hago? Puedo tomar una muestra y verificar si estuvo, ¿verdad? O en qué momento de la infección está. Y para eso necesito, digamos, anticuerpos. Y los puedo encontrar mediante una prueba diagnóstico. ¿Se da cuenta? Entonces, hay consecuencias de un problema infeccioso porque quedan o células o quedan como huellas, ¿no? O quedan moléculas que son los anticuerpos como resultado de ese tipo de enfermedad infecciosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a ver. Yo un poco he explicado, he parafraseado a la Sumilla para darles a entender la importancia de este curso en la formación del microbiólogo parasitólogo, ¿no? En realidad el biólogo, porque nosotros como docentes y de laboratorio de inmunología impartimos esta asignatura a las 3 escuelas, porque realmente
veremos en el concepto de inmunología, ¿verdad? ¿Qué es lo que estudia y por qué se debe estudiar en una formación general del biólogo, ¿no? Y en el caso del microbiólogo, por supuesto, su enfoque, estamos conversando ahorita, ¿cuál es? Bien. ¿Qué quiere decir? Que cuando terminen ustedes como parte de su carrera, cuando termine su carrera, este curso tiene que haber contribuido en su formación para que ustedes puedan desarrollar proyectos de investigación científica en el campo de las ciencias biológicas en general, ¿no? No se especifica en la microbiología y en la parasitología porque uno no sabe, pero que están preparados están aplicando los conocimientos del área de su competencia. Como ejemplo de esto les digo, hace una semana me encontré con una egresada de la escuela de microbiología, pero que va a hacer un posgrado en bioestadística. Entonces yo le pregunto que, ¿por qué? Y me dice, porque estoy trabajando en una empresa que requiere un personal que pueda hacer este tipo de análisis, de tipo estadístico. Entonces, bueno, yo estoy preparada como bióloga, me dice microbióloga, y quiero hacer mi maestría para profundizar en este campo. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que están preparados, cuando egresan, están, ¿no es cierto? Y acá se hace énfasis, ¿no? Igualmente en la sumilla, en la responsabilidad y en el sentido crítico y en la ética. Y en la sumilla se habla del trabajo colaborativo y la responsabilidad. ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿qué opinan? A ver, Lian, ¿qué opinas? Bueno, se debe manejar con responsabilidad porque bueno, se va a interactuar, puede ser con muestras humanas y yo qué sé, los resultados van a depender los, Ujú, el diagnóstico que se le haga y por lo tanto el tratamiento que se le pueda indicar. Y eso ujú. repercute pues en su salud. Muy bien. ¿Qué tal responsabilidad, no? Que te den una muestra y tú tienes que dar un resultado. Entonces ese resultado tiene que ser, como dice muy bien su compañera, quiere decir que la prueba tiene que ser hecha con gran responsabilidad. Hay varios factores para uno actuar con responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan de ese accidente que hubo hace, creo que ya 2, 3 años, donde le pusieron a unas personas un suero salino, solución salina, ¿no? Por vía endovenosa y que era una solución hipertónica. Quiere decir que el enfermero o la enfermera el técnico tenía que haber diluido primero esa salina y no se fijó en la etiqueta. Mira, pero ¿cuál? Que lo haga otro. No, 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 es tu responsabilidad. Tú tienes que saber en la etiqueta, que para eso está todo etiquetado, en los reactivos en la salina, por ejemplo, y murieron varias personas. ¿Qué pasó allí? Le puso una solución hipertónica que realmente lo que ha provocado en las células de esta persona ha sido ¿qué cosa? Eso lo han visto en biología, me imagino, general. ¿Qué pasa cuando tú colocas una célula en una solución hipertónica? Salada, más claro. ¿Qué pasa? Drenación. ¿Qué pierde la célula? Todo Pierde, su, pierde su su- medio por intracelular. Todo su, todo su citoplasma, ¿no, Axel? Pierde todo su citoplasma, ¿no? Se deshidrata, se seca y pues la persona que pues se muere, ¿no? Y eso pasó. Entonces, por eso se hace énfasis en la responsabilidad en ambos, tanto en el perfil de egreso como en la sumilla. Es decir, a lo largo de su formación profesional, ustedes en cada curso, porque no es en este nomás, sino que nosotros nos han pedido enfatizar en cada curso el concepto de la responsabilidad. ¿Y cómo ejercería responsabilidad en el curso de inmunología? A ver, alguno de los jóvenes que todavía no ha participado. Voluntario, voluntario. A ver, o solo me he quedado con Liam Jackson, no creo, ¿no? A ver, me dicen. Bueno, profesora, creo que deberíamos tomar con bastante cautela el curso, ya que es importante que aprendamos bien los términos y a cómo manejarnos. Bueno, aprender, como dijo
las diferencias, ¿no? De la inmunología innata, la inmunología adaptativa, tomarnos más, con más seriedad y con más responsabilidad el curso y al final del semestre poder estar a la par, ¿no? Y poder seguir Muy con bien. los estudios. Sí, Maricielo. Ha dicho algo bien importante, Maricielo. Tomemos con responsabilidad el aprendizaje en este curso, para que al final del curso estemos, bueno, logremos, ¿no es cierto? Tengamos logros de aprendizaje concretos. ¿Y cómo es un logro de aprendizaje concreto? Tengo que aprobar el curso. Entonces, no dejemos, eso también es parte de la responsabilidad de nuestra formación, no dejemos las tareas, los temas para el último momento. No procrastinemos, ¿verdad? Hagamos las cosas en el momento oportuno para que no se nos cargue con otros cursos que tenemos. ¿Y por qué les digo? Porque no hay postergación de exámenes. Ya, o sea, ni la abrumen a Lian diciéndole pide la postergación a la profesora, porque ahí soy sorda, ciega y muda como Shakira, ¿ya? Entonces, no hay postergación. Las fechas son las fechas, excepto, bueno, ya siempre habrá excepciones, ¿no? Digamos, caos vehicular, desastre nacional, etcétera, ¿no? Ahí, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero no dejemos las cosas para último momento. Y también nos habla de responsabilidad en sentido social. Quiere decir que cuando termina su carrera, porque es una competencia específica de la carrera, también tienen que tener responsabilidad con su comunidad. Y eso es muy, pero muy gratificante en el sanmarquino, porque el sanmarquino siempre está presto. Por ejemplo, en su barrio, en su comunidad, si hay un problema de ignorancia, de pronto, ¿cómo puedo lavar las verduras? ¿Cómo puedo desinfectar el agua? Yo no tengo agua, digamos, ¿cómo se dice? Potable, no tengo. ¿Cómo puedo ponerle pastillitas de cloro al agua? Es decir, tenemos que estar preparados para eso también, ¿no? Para evitar que haya ese tipo de cosas. Responsabilidad social. Mira, sabes, hay una infección, debes usar una mascarilla. ¿Por qué? Porque voy a contagiar a los demás. ¿Dónde empieza? También dentro del laboratorio. Si alguien por ahí se resfrió, ¿qué ocurre, no? Ahorita que viene el cambio de estación, se resfrían las personas y muy campantes a veces van y esparcen el virus por todo lado, sin ninguna responsabilidad social. Quiere decir con su comunidad. Su comunidad no es solo su barrio, también es su compañero, es su profesor, ¿verdad? Que lo pueden contagiar, como el año pasado ocurrió, que me contagiaron con una gripe terrible, que luego me sacan de circulación. ¿Se dan cuenta? Entonces también es su responsabilidad. Al mínimo síntomas de resfriado debo usar mi mascarilla, lavarme las manos, todo eso tiene que ver y enseñar a los que no lo saben hacer o recordarles a los que se olvidan, ¿verdad? Mira, compañero, no puedes entrar así resfriado, o usa tu mascarilla, vas a contagiar a los demás. Lávate las manos, no deje las mesas con algodones, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo eso con sentido crítico. ¿Qué quiere decir con sentido crítico? Que tener fundamentos de lo que vas a decir o hacer frente a los demás. O sea, más se trata de una responsabilidad social que nosotros vamos a tener en cuenta después de aprender todo lo que vayamos a realizar. Ya, pero el sentido crítico también tiene que ver con otro asunto, aparte de su contacto con la comunidad o su responsabilidad social. ¿Cuánto es un sentido? Con sentido crítico, quiere decir. ¿Qué quiere decir? Con una crítica. ¿De qué tipo? O sea, no puedo aceptar los conceptos así por así. A ver, André, lo que dice. Profesora, creo que se viene un poco más al razonamiento de lo bueno y lo malo, ¿no? De que estamos haciendo lo correcto y lo que no, y lo que no. ¿Ya? ¿Y cómo mejorar? ¿Verdad? Porque si yo hago solamente críticas y digo, no, esto está mal. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy práctico. En los laboratorios, en el laboratorio de práctica no hay esas bolsas de descarte, ¿cómo se llama? Estas cosas filudas, ¿no? De punzantes. O se agotan rápido, o no se cambian rápido, terminan llenas. Entonces, una estudiante el año pasado con sentido de crítica positiva, no diciendo, no hay, ¿qué es esto, no?
Entonces, ¿ella qué hizo? Y nos ha enseñado, ¿verdad? Que yo no pensé que era tan útil. Llevó una botella de bebida, me parece que fue por ahí, una de boquita un poquito ancha, y dijo, acá coloquen todo lo que son los algodones con sangre, y tenían bisturí en esa práctica, y también agujas. Interesante. Y luego tapó. Y eso está dejando algo. Los otros decían, no hay dónde dejar, etcétera. Pero mira, el sentido crítico reflexivo, como dice su compañero, es decir, yo analizo una situación, doy una solución en la medida de mi posibilidad, ¿verdad? No me conformo con lo que me dicen, también eso es sentido crítico. Si yo te puedo decir alguna cosa, me equivoqué, pero el estudiante con sentido crítico va y dice, voy a ver qué dijo la profesora, y, no, ha dicho la mitad de lo que debería, o la mitad, seguro que la otra parte de repente no es el caso, pero de pronto se olvidó, ¿no es cierto? Y entonces dice, lo que yo he recibido, el concepto que he recibido, profesor, profesora, he leído tal cosa y lo estoy ampliando, ¿no? Y eso también es sentido crítico. No aceptes todo, como dice su compañero, discernir lo que te están enseñando bien de lo que está equivocado, ¿no? O está mal. No discernir, pero no con confrontación, sino como dice, con ética, ¿verdad? Y parte de la ética, ¿qué cosa es? Es el respeto, ¿verdad? El buen trato. Algo que también le quiero referir y que llamé la atención hace unos años, en un laboratorio, un compañero, bien la forma de jugar, que a veces este sentido de confianza que se malentiende, que no queremos ver en los laboratorios. Aparte de que nunca se debe comer, que eso ya lo saben de más, ¿no? Pero golpes, por ejemplo, de un compañero a otro en la espalda, ¡pum! Y un golpe, ¿no? Eso no es respeto, y menos delante de profesores, y menos delante de estudiantes, y menos con su compañero. Pégale a la pared, ¿verdad? Pero a él le duele. Entonces vimos esto. O de repente que hacen a un lado a uno de sus compañeros, que también lo hemos visto. Y tenemos que conversar con los de la mesa y decirle, mira, tienen que integrar a todos, porque llaman a 2 o a 3 nomás. Y la mesa de prácticas es una mesa, yo les he dado a ustedes que se agrupen de manera, no los he agrupado, ¿verdad? Ustedes se han agrupado por afinidad, me imagino, de manera que se conocen bien y de hecho, por eso van a hacer un trabajo armonioso, ¿no es cierto? Pero no debe ocurrir lo otro. Y lo peor que pude observar en esto de falta de ética, tiene que ver con la ética, es que un muchacho le levantó el pie a su compañera, o sea, la pateó, ¿no? Y de casualidad, y fue en el laboratorio, y de casualidad volteamos y lo vimos. Obviamente rápidamente tuvimos que poner inmediatamente allí un orden, pero no hay que esperar eso, no hay que esperar. Ética es eso. Ahora, ética en el egreso, ¿qué cosa quiere decir? Pero se aprende durante la formación, ¿verdad? Entonces, ética en el egreso, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un resultado de X, vamos a poner que a una persona le hayan diagnosticado positivo VIH. Ya saben que todavía hay ese estigma, ¿no? Con el VIH, cuando incluso puede ser contagio. No que se lo buscó, sino que le contagiaron por transfusión, qué sé yo. Y la persona es una víctima, ¿no es cierto?, de un contagio en serie de repente. Entonces, no se puede divulgar el resultado. Y oye, ¿sabes qué? Fulanito tiene tal cosa. Olvídate. Eso jamás se hace. O cuando alguno de los compañeros de trabajo, ¿no? Te confía de repente algún dato importante del trabajo. Dice, mira, te voy a decir a ti, pero estas cosas están yendo de esta manera. Si te ha dicho que es una cosa secreta, se debe guardar. Si todo eso es parte de la formación del estudiante. Y bueno, como estamos en proceso de acreditación, nos han pedido, porque yo antes de verdad lo debo confesar, esto lo pasaba como muy rápido, pero estamos todo el proceso de acreditación, tiene demandas, y una de las demandas es precisamente hacer énfasis en este tipo de, no es letra nada más que estamos escribiendo, ¿no? Sino explicarles para que quede grabado, ¿no? En nuestros estudiantes. ¿Qué queremos lograr en el curso? Queremos primero que ustedes comprendan y puedan explicar por sí solos cómo está organizado el sistema inmunitario. Anteriormente se hablaba del sistema inmunológico, pero todavía a veces a algunos se nos sale decir esto,
pero se ha ido corrigiendo en el tiempo que no es inmunológico, porque logos quiere decir conocimiento y el sistema no se puede conocer a profundidad en realidad. Es un sistema todavía, igual que el sistema nervioso y el sistema endocrino, tienen misterios, todavía hay vacíos, ¿verdad? Que no están claros. Si no, la ciencia se hubiera agotado, pero no acá. ¿No? Entonces, hay tres sistemas importantes que se conocen como el supersistema, que son el sistema inmunitario, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos tres supersistemas están absolutamente, estos tres sistemas, perdón, en este supersistema están absolutamente interrelacionados. Y es por esa razón que, bueno, un congreso de análisis de términos, qué sé yo, de inmunología, se concluyó que era mejor empezar a hablar del sistema inmunitario, ¿no? Tampoco sistema inmune, porque el sistema no es inmune, más bien inmuniza, ¿verdad? Entonces, bueno, revisiones que son bien importantes, ¿no? Y que en congresos de especialidad se sacan y se corrigen algunas cosas. Entonces, eso queremos, que comprendan, que expliquen la organización del sistema inmunitario, que describan con precisión las etapas de la respuesta inmune innata y adaptativa. ¿Que hay etapas en la respuesta inmune? Sí hay. Hay básicamente tres etapas que las vamos a ir viendo. ¿Y dónde se cumplen esas tres etapas? En las dos clases de respuesta, innata y adaptativa. Otra pregunta. ¿Los organismos invertebrados tienen respuesta inmunitaria? Sí tienen. ¿Cuál de ellas? Podría ser que tengan una nada más de ellas, que es la innata. Es decir, que todos los organismos tienen respuesta innata. Sí. ¿Qué organismos tienen respuesta inmunitaria? ¿Solo los organismos del gran reino Animalia o también los vegetales? Bueno, las plantas. Antiguamente, estoy hablando de hace ya 15 años atrás, se pensaba que las plantas no tenían sistema inmunitario. Sin embargo, ahora se sabe que sí tienen. Y hasta tienen un tipo de memoria, un tipo de moléculas que hacen función de anticuerpo, que no se llaman anticuerpo, de pronto son más sencillas, pero tienen un sistema de defensa. Y se puede llamar a eso sistema inmunitario desde que se descubre que Arabidopsis, que es una planta, ¿verdad? Puede tener algún tipo de memoria. Quiere decir, si la planta, vamos a llamarle padre, ¿verdad? Ha sido infectada, las semillas de esa planta son más resistentes a la misma infección. ¿Cómo se llama eso? Inmunidad, ¿verdad? Y es todavía heredada. Algunos le llamaban, ¿qué cosa? Mejoramiento genético, ¿no? Pero uno se hace mejor que el otro. En función a los patógenos, ya no solo es mejoramiento genético. También se está haciendo fuerte en relación a sus defensas. Y ahí es cuando comienzan a estudiar si existe un sistema inmunitario en las plantas. Y a lo largo del tiempo descubren que sí. ¿El microbiólogo puede trabajar con plantas? Usted me dice. Sí, ¿verdad? Claro que sí, puede trabajar con las plantas. Es más, hay muchas enfermedades que afectan a las plantas y que tienen que ser tratadas desde el punto de vista microbiológico, parasitológico también, ¿verdad? Y entonces cuando ya ustedes ahora entiendan, ¿no? Oye, esta planta es resistente a tal cosa. ¿Por qué resistente? Resistencia genética, pero ¿en qué momento pasó? ¿Y la resistencia qué es? ¿Y con qué se relaciona? De pronto, a ver, unas algas, vamos a poner, gigantes. Las algas gigantes que están en la zona submareal se llama, son las algas pardas grandes que miden hasta 2,5 metros, pueden medir, ¿no? Viven en esas regiones del mar. En las épocas de frío, que el frío debe ser bajo cero en esos lugares, ¿no? Desarrollan unas paredes celulares más gruesas, con mayor cantidad de alginato, mayor cantidad de fucoidano, etc. Ese es un tipo de respuesta al medio ambiente, ¿no? Que es, digamos, dañino para ellas. Pero la pregunta sería, ¿y tendrá que ver con algún tipo de molécula que tiene relación con el sistema inmunitario? Le diré que no se sabe. Y así le podría mencionar varios casos donde
No se sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy presentando con esto? Estoy presentando que la biología como ciencia madre de todas las especialidades que conocemos, ¿verdad? No se conoce en su totalidad, no se ha indagado en su totalidad. Por lo tanto, hay cantidad de temas de tesis que ustedes pueden desarrollar. Solo va a depender del interés que le pongan en algún aspecto en particular para que puedan contribuir con el desarrollo de la ciencia biológica. ¿Me dejo entender? Podría ser desde el punto de vista inmunológico dentro de todo esto. Muy bien, ¿qué más nos ayuda? ¿Qué más? En el logro del curso. Como habíamos hablado nosotros que debemos, por ejemplo, entre las aplicaciones de la inmunología está el diagnóstico, ¿no? Entonces, este diagnóstico, de todas maneras, requiere de enfrentar a dos componentes. ¿Quién es? El antígeno, que viene a ser lo extraño, ¿verdad? Y el anticuerpo, que viene a ser el representante de la defensa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros que entender bien y conocer perfectamente quién es quién es el antígeno y quién es el anticuerpo. ¿Me dejo entender? Ahora no voy a explicar eso porque tiene su propio tema, ¿ya? Y aplicando, por eso dice aquí, los conocimientos adquiridos en nuestra asignatura. Y se puede aplicar en los diversos campos de la microbiología y la parasitología, por supuesto, ¿verdad? En la industria también. Nosotros tenemos un curso de inmunoserología que es electivo, ¿verdad? Que ahorita se está dictando. Generalmente lo llevan en el último año, porque años previos se les cruzan los horarios, así que ni se preocupe. Pero se dicta en el quinto año, que tienen un poco más de espacio, y ahí digamos, se hace como mejor, más claro, ¿verdad? Pero para eso tienen que tener la base, que es el curso de inmunología, ¿no? Para poder aplicar estos conocimientos. Por eso que habla acá del logro del curso, ¿no? Y están preparados para hacer cursos de especialidad, digamos que son electivos. Tenemos otro de inmunopatología, que también, y este nos profundiza en los daños que causa el sistema inmunitario en un organismo, que puede ser un animal. ¿Qué quiere decir? ¿Que el microbiólogo puede trabajar con animales? Claro, con plantas también. Y desde todo punto de vista, tanto plantas como animales, y pueden ser invertebrados igual, ¿no? Vamos a poder encontrar un sistema inmunitario. Hablando de invertebrados, hace años también hubo una plaga de la mancha blanca en camarones. Y allí surgieron estudios del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque igual, como les digo, ¿no? Se heredan algunos, los genes, pues tienen mucho que ver. Entonces, habían algunos camarones que eran resistentes al virus y algunos que eran muy susceptibles. Entonces, seleccionando los resistentes, comenzaron a tener unas descendencia, ¿no? Con mayor resistencia a la mancha blanca y se superó la enfermedad. Se probaron algunas vacunas también con éxito. Es decir, no estemos pensando solamente en el enfoque en salud humana, en el caso de inmunología. No, también pensemos en los diferentes campos de desarrollo de un profesional biólogo, ¿correcto? Donde la inmunología tiene una gran influencia. Muy bien. Esta es la programación de contenidos. Tenemos actividades de retroalimentación, cuestionarios. Todo principio de práctica tiene un pasito, ¿ya? Quiere decir, principio no, perdón, final de la práctica. ¿Qué quiere decir? Que ustedes hacen la práctica, dura 4 horas. En 4 horas podemos hacer una práctica si es bien larga o podemos hacer 2, ¿correcto? Y al final de la práctica, saquen sus hojitas y se les dicta entre 2 y 3 preguntas, no más. Generalmente son 2. Por ahí, si el profesor está inspirado, puede darles 3. Pero generalmente son 2 preguntas. Significa que no debemos de cuidarnos. Estar bien atentos en la práctica, hacer las preguntas que se le tenga que hacer, que no han entendido a su profesor de mesa. Leer el manual previamente. ¿Por qué leer el manual previamente? Porque en el manual hay una guía de preguntas. ¿Ok? Al final de las prácticas van a encontrar ustedes unas preguntas. ¿Qué quiere decir guía de preguntas? Ya la pregunta está hecha y en el manual está la respuesta. Consejo, resuélvanlas. ¿Ya?
Es decir, ahí nomás, como está, el manual está en PDF, entonces lo pueden pasar a Word si quiere, y resolviendo, ¿no es cierto?, allí sus preguntas, de tal manera que no les sorprenda si en algún momento a alguno de los profesores, ¿verdad?, se inspira en esta y le hace la misma pregunta. Y luego están golpeando su cabeza diciendo, pero yo lo leí, ¿cómo no lo hice? ¿Correcto? También tenemos actividades grupales. Bueno, me he salteado resúmenes porque ya va a depender de cada profesor de mesa. Si quiere, le puede decir, hágame un resumen de toda la práctica. Y no va a ser en todas, pero está dentro de las actividades de retroalimentación. ¿Ya? ¿Por qué digo hágame un resumen? Porque luego vamos a mirar abajo que también tenemos el aula invertida. Quiere decir el aula invertida, el estudiante es el que va a decir cómo va a ser la práctica. Y el profesor simplemente puede corregirlo cuando hay alguna necesidad de hacerlo. Actividades grupales. Tenemos también actividades grupales y varias. La primera actividad grupal es la del informe. El informe. ¿Cómo es el informe? Ya les voy diciendo. El informe de prácticas tiene 3 partes. Con el título serían 4. No deben olvidarse, eso ya ni es parte del informe, que es de rutina, ¿no? La fecha de la práctica, no tienen que olvidar eso. La mesa, ya saben, mesa 1, 2, miércoles, mesa 3, 4, el jueves, ¿ya? Entonces, las actividades grupales consisten en elaborar el informe. El informe se elabora, digamos, cada estudiante hace su informe en algunos cursos, no es individual. Aquí el informe es grupal y se elabora en el mismo momento de la práctica, el día de la práctica. Quiere decir que ustedes no se pueden ir sin entregar un informe, ¿ya? ¿Cómo es el informe? Entonces, de repente el informe que no sé qué. Es muy simple, pero tiene mucho contenido, muy sustancioso. El informe consiste, les dije, en el título de la práctica. Número 1, no olvidar. El título no es nada, ningún misterio porque está en el manual, ¿correcto? Parte 2 del informe. Deben ustedes señalar objetivos de la práctica. Ustedes dirán, pero profesora, los objetivos también están en el manual. Y sí están, no lo niego. Pero ¿qué tal si no se cumplieron? Sentido crítico, ¿verdad? De repente están en el informe, en el manual y son la maravilla, pero tal vez no se cumplieron. Ustedes tienen que hacer el objetivo de lo que consideran que se va a hacer y que se ha hecho en la práctica. El objetivo fue ver fagocitosis. Muy bien. Entonces ustedes pueden poner objetivo de la práctica, fagocitosis. De repente en el manual dice en caracoles, pero no consiguieron los caracoles y llevaron ratón. Entonces su objetivo cambió, ¿verdad? Porque ya no son caracoles. Cuando habían, pues, ¿dónde los van a sacar? Entonces a la última hora el manual ya estaba diciendo que era en caracoles, pero pues no había. Entonces consiguieron ratones. Macrófagos peritoneales de ratón. Cambiaron el objetivo. Me dejo entender. Entonces muy atentos a desarrollar los objetivos. ¿Qué más tiene? Segunda ya le dije, ¿no? Tercera parte del informe. La tercera parte del informe tiene que ver con las palabras clave. Espero que estén tomando nota, ¿ok? Tercera parte del informe. Palabras clave de la práctica. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es una palabra clave? A ver, díganme ustedes. A ver, hablando. Palabra clave. Una palabra que facilita su búsqueda. Facilita su búsqueda, ¿correcto? Es la palabra que nos ayuda a encontrarlo en cualquier buscador de temas, ¿no? A ver, si yo, por ejemplo, le digo, vamos a hacer la práctica de sangría de animales, ¿cuál sería una palabra clave, Maricielo? La sangría, o sea, de animales. Sangría de animales. El mismo título le pones. Si pones sangría solamente, va a haber problema, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué cosa creo que me no encontraría el significado correcto si pongo solo sangría. Ya, ¿qué me sale? A ver, en el buscador. Una bebida, profesor. Ah, qué bien sabe, Maricielo. Claro, me sale una bebida de vino con manzanitas y no sé qué, ¿no es cierto? Yo también sé. ¿Ya? Y sale eso. Entonces tengo que usar palabras clave que, como dice su compañero, que me identifiquen, ¿verdad?
el tema. Puede ser, por lo tanto, una palabra compuesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, si dice sangría en animales o de animales, ya está claro, ¿no? Le va a sacar la sangre a los animales. ¿Te das cuenta? Pero si yo pongo sangría de pollo, ¿cuál palabra escojo? Entre sangría de animales y sangría de pollo. De animales suena más general, ¿no? Depende de mi práctica, ¿correcto? Depende de mi práctica. Porque si yo, por ejemplo, estoy haciendo en la práctica sangría de pollos o de aves, yo puedo poner sangría de aves, sangría de pollos, ¿no es cierto? Eso es más específico. Precisamente la palabra clave en la que me identifico un tema con mayor precisión. De eso se trata. Pero bueno, ahora van a practicar ustedes, ¿ya? Son en las prácticas, son varias prácticas, montones de prácticas, la verdad. Y van a tener bastante espacio para trabajar esas palabras claves. ¿Y en qué momento voy a usar esas palabras claves? ¿En qué momento me va a servir? Me va a servir para hacer mi tesis, porque cuando yo haga resumen de mi tesis, voy a poner palabras clave. ¿En qué momento? Si van a sacar bachillerato con trabajo de investigación, van a hacer su trabajo, también palabra clave. Cuando ya sean egresados científicos, van a hacer sus publicaciones, palabra clave, pero ya van a saber cómo ponerlas. Pueden ser compuestas, pueden ser simples. Y tienen que identificar con precisión el tema del cual está tratando en ese momento, ¿ya? ¿Por qué no podría ser de animales? Porque dije que ¿cómo se llama? La práctica era sangría de animales, ¿no es cierto? Entonces, pero yo no estoy usando todos los animales, pues. Estoy usando pollo, ratón, entonces más precisión. Ya, muy bien. Haz un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de paso. Y ya, ¿qué más? ¿Qué más? Faltaría todavía otra parte. La última parte del informe, después de las palabras clave, que tienen que ser 5, ¿ya? Tenemos que elaborar 2 preguntas. Ya, pero no son las preguntas que tiene que resolver la profesora Libertad. No son las preguntas que yo no sé. No, no son las preguntas del estudiante que no sabe. ¿Por qué? Porque en el momento que a ustedes les surge una pregunta, se la tienen que hacer a su profesor de mesa. Ese es el momento. Profesor, por esto de acá no entiendo, ¿me podría por favor explicar? No siempre con educación, ¿no es cierto? Profesor, esto de acá me parece que podría ser más amplio, ¿lo podría por favor hacer? Y así. Esas preguntas no son las que se ponen en el informe. Son preguntas que ustedes tienen que elaborar y que de antemano ustedes saben la respuesta. Quiere decir que ustedes esperan esa respuesta. Es decir, si yo pregunto, ¿cuántas horas tiene el día? Yo ya sé que 24. Si el estudiante me dice 18, le digo, uy, no, esa no era la respuesta. Y mi pregunta está bien clara. Le pregunté claramente cuántas horas tiene el día. ¿Hay alguna forma de confundirse con esa pregunta? No. Quiere decir que la pregunta que ustedes elaboren como grupo, ¿verdad? Tiene que tener una sola respuesta. Si ustedes, cuando yo lea las preguntas, porque hacemos rebote del informe, ¿cuándo rebotamos el informe? El rebote quiere decir, vamos a revisar el informe con la mesa. ¿Cuándo? La siguiente semana, que le da tiempo al profesor para, bueno, leerlo y todo. Entonces, la siguiente semana yo hago las preguntas, ustedes me leen las preguntas y yo les doy 2 respuestas. ¿Está bien hecha la pregunta? No, porque una respuesta tiene que ser única para todos. Eso. Ahí se van a dar cuenta ustedes que no es fácil hacer una buena pregunta para un examen, por ejemplo, ¿no? Entonces dirán, pero ¿para qué me entreno? Para montones de cosas. La pregunta debe ser precisa, ¿no? Un futuro científico tiene que saber cómo preguntar, en qué momento preguntar. Eso, elaborar y formular adecuadamente su pregunta. ¿Cuándo uso qué? ¿Cuándo uso cómo? ¿Cuándo uso por qué no se debe usar, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Han visto a los niñitos, ¿no? Le preguntan a su papá, a su mamá, ¿por qué tal cosa? Y esto le responde, ¿y por qué tal cosa? Y le responde, ¿y por qué este otro? Y nunca termina, porque se dice que esa pregunta, ¿por qué? Es filosófica, no tiene fin, ¿ya? Entonces, cuando tú quieres una respuesta concreta, nunca preguntes por qué, sino para qué, cómo, qué, etcétera, ¿ya?
Entonces, eso. Y lo van a plasmar en 2 preguntas, solo 2, ¿no? Antes pedíamos más. Solo 2 preguntas, bien hechecitas, que el profesor va a leer y va a esperar si ustedes tienen su única respuesta. Y ahí terminó el informe. Después les voy a decir cómo se califica, ya en un momento. Muy bien, esa es la actividad grupal número 1. Luego hay otra actividad grupal. Ahora sí me voy a correr hasta el final. ¿Cuál es la otra actividad grupal? Bueno, nosotros en años, siempre cambiamos, así que no es sorpresa, ¿no? En algunos años nosotros hacemos inmunoteatro. En 2 años que ya lo estamos haciendo. Inmunoteatro, 2 años? No, 1 año. No, 2. 2 años, sí, si no me equivoco. No, 1 año. El 2024 hemos hecho inmunoteatro, el 2025 no hemos hecho. ¿Ya? Y así, o sea, siempre tratamos de que las actividades sean variadas. Muy bien, el año pasado no hemos hecho trabajo experimental. Entonces, ahora lo que queremos con ustedes es, hemos hecho un trabajo de investigación bibliográfica. Pero ahora queremos variar y queremos con ustedes hacer un trabajo que se llama de simulaciones. ¿Ya? Voy a dar el ejemplo, el concepto de simulaciones primero. Es implementado por primera vez en nuestro curso, ¿verdad? Este asunto de simulaciones. Recién lo estamos implementando, espero que sea, supongo que sí, una muy buena experiencia, ¿no? Siempre tenemos buenas experiencias con los estudiantes y que de eso no podemos quejarnos. Pero, ¿qué es la simulación? La simulación es una estrategia pedagógica que reproduce de manera simplificada fenómenos biológicos, experimentales o clínicos que pueden ser analizados y permiten arribar a conclusiones sin necesidad de trabajar directamente con el sistema real. Seguro han escuchado hablar de que, por ejemplo, en medicina están haciendo uso de, operaciones con simulación, ¿verdad? Simulación del sistema respiratorio, etcétera. Más o menos ese es el concepto. Puede representar procesos simples o complejos del sistema inmunitario, en nuestro caso, tales como la interacción antígeno-anticuerpo, la activación celular o la inflamación usando, ¿qué cosa pueden usar? Modelos físicos, ¿ya? Juegos de roles, es decir, dice, para ustedes más fácil sería un juego escogen, ¿no? Si profesora, nosotros escogimos hacer nuestra simulación mediante juego de roles. El tema que les toque, ¿verdad? Aquí participan las personas, se disfrazan, es decir, es como un teatro pequeño. Y eso se llama juego de roles, ¿no? Materiales simples, de repente escogen espuma, pelotitas, qué sé yo, para explicar acción del complemento, cosas por el estilo. Es decir, se le da libertad total a su creatividad. O modelos computacionales, de repente alguno de ustedes maneja perfectamente, no sé, pues alguno de estos programas, software, y puedes hacer ahí un video con toda la simulación del tema que le toque, que nos va a permitir también tener para nosotros un material didáctico. ¿Qué significa? Excepto los juegos de roles que pueden dejar su argumento, por supuesto, los demás son modelos físicos que dejan algún tipo de material didáctico para futuros grupos de sus compañeros, ¿no? El año pasado, por ejemplo, en uno de los cursos hicieron maquetas y han quedado algunas muy bien, otras más o menos, pero y así por el estilo. Y ahora, esta simulación, vamos a ver cuáles son los temas. En un momentito hacemos el sorteo. ¿Ya? Aquí van los temas. Y hay otro método, ¿no? Yo he resumido nomás. Tenemos 8 temas para simulaciones. La nota de este trabajo, porque es experimental, ¿verdad? Es igual, presta atención aquí, es igual a la nota de un examen de práctica. Entonces estarán pensando ahorita, o sea que es difícil. En cierta forma, no, porque si les toca un tema, aquí están los 8 temas, quiere decir que son 2 por mesa, ¿ya? Depende mucho de ustedes y cómo interactúen como grupo y como equipo, ¿verdad? Para que puedan lograr una muy buena nota
calificamos los tres, pues somos 3 profesores en el curso y los 3 ponemos nota. Generalmente, y eso es muy interesante, trabajamos con una rúbrica y hemos coincidido. Ha sido muy, pero muy interesante. Quiere decir que la apreciación de los profesores, ustedes pueden estar tranquilos porque tenemos la misma óptica en la calificación, ¿no? Y pueden sacar muy buena nota, de manera que se promedia con la nota del examen que van a dar de manera regular, ¿verdad? Que es escrita, aunque sea práctica, pero es escrita. Muy bien, entonces tenemos las siguientes simulaciones para el trabajo experimental. Selección clonal, fagocitosis facilitada, eso va a estar en el sílabo. Activación de complemento, etapas de la respuesta inmunitaria, inflamación, memoria inmunológica, evasión inmunológica, sistema inmune innato, respuesta inmune innata versus la adaptativa. ¿Ya? 8. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, aquí me han ayudado y me han dejado, ¿qué pasa? Acá. Sí, un ratito, me dejaron aquí en la ruleta de la suerte. ¿No? Lo voy a mostrar. Un rato me voy a salir de lo que estoy mostrando para de una vez avanzar con el sorteo, ¿ya, chicos? Entonces voy a dejar de presentar. Me ayude mi mouse, está rebelde. Ya. Entonces ahora, más bien voy a compartir la ruleta. Yo por mi lado voy a tener esto ya ahorita. Un momentito. Denme chance. Ya. Entonces, ya tenemos aquí los 8 temas y vamos a compartir. El tema 1 y tema 2 le van a tocar a la mesa que salga en la ruleta, ¿correcto? El 3 y 4 le van a tocar y así sucesivamente a la mesa que está en la ruleta y así, ¿ya? Entonces, van a estar 1, 2, 3, 4, así como paquetitos, 5, 6, 7, 8, ¿ya? Así. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es mostrarles la ruleta. Vamos a ver qué les toca, chicos. Ahora vamos a ver qué les toca. Profesor, una consulta, ¿está compartiendo pantalla? No, ahorita lo he bajado. Ok. Voy a compartir más bien. Sí, voy a compartir la pantalla para que vean la ruleta. Ahorita no, ya yo corté. Para a ver, hacer un poco más de cosas. Basta.